Entonces el día de hoy la idea es tratar de hacer un manejo paso a paso de la tormenta rítmica. Entonces declaro que no tengo ningún conflicto de intereses y pues el temario pues está fundamentado en estos 6 pilares que vamos a hablar de una introducción, algo breve de la fisiopatología, identificar los sustratos y disparadores de las arritmias, el manejo médico agudo paso a paso, quizá la parte más importante, dentro del manejo, la ablación por catéter y pues hablar finalmente de la evaluación del paciente con la falla cardíaca avanzada. Entonces es importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de tormenta rítmica tenemos que empezar a hablar de la parte más básica, que son arritmias ventriculares, y para definir una arritmia ventricular pues las vamos a clasificar como sostenidas y no sostenidas, y este concepto particular de taquicardia ventricular sostenida es aquella que dura más de 30 segundos en un paciente que pues presenta una morfología que ya posteriormente pues abundaremos. Entonces es importante tener en cuenta que la tormenta rítmica es un evento muy desfavorable para el paciente, es un trastorno del ritmo urgente que se tiene que solucionar rápidamente, que se caracteriza por la presencia de 3 o más eventos de arritmia ventricular, ya sea principalmente por taquicardia ventricular monomórfica o por taquicardia ventricular polimórfica y fibrilación ventricular, que si bien no son tan frecuentes y usualmente son aproximadamente el 5% de esas arritmias, también pueden estar presentes y obviamente requieren un enfoque un poquito distinto de la más frecuente. Es importante tener en cuenta que estos episodios entre arritmia y arritmia al menos tienen que estar separados por un lapso de 5 minutos, y también se incluyen 2 cosas importantes que casi las guías no mencionan. Uno, dentro de la taquicardia, dentro de tormenta rítmica está la presencia de una taquicardia ventricular incesante, que es aquella que dura más de 12 horas, y en los pacientes que son usuarios de dispositivo de tipo cardiodesfibrilador pueden tener descargas efectivas, pero también que cumplen el mismo criterio, más de 3 descargas en menos de 24 horas, y consideramos el paciente como tormenta rítmica. Es importante, digamos que el enfoque principal cuando tenemos un paciente con tormenta rítmica son estas 4 preguntas. Casi todos los pacientes tienen un sustrato, sea isquémico o no isquémico, pero es casi más del 90% tiene ese sustrato y tenemos que tratar de identificarlo rápidamente. Mirar si el disparador es reversible o no, porque al nosotros tratar el disparador o el desencadenante, pues podemos revertir rápidamente la arritmia. Esto pues principalmente fundamentado en la corrección de los trastornos hidroelectrolíticos o la corrección de la descompensación de falla cardíaca, sobrecarga de volumen, entre otros. Si el paciente tiene un cardiodesfibrilador, ¿es necesario reprogramarlo o no tiene? En caso que lo tenga, mirar bajo qué circunstancias se instauró ese cardiodesfibrilador, si como prevención primaria o secundaria, porque como mencioné más adelante, pues eso sí tiene un impacto bastante diferente en la mortalidad y en la progresión de las complicaciones. Y otra pregunta muy importante que uno se tiene que hacer desde el primer momento es: ¿qué tan inestable está mi paciente para avanzar en los soportes? Definir si requiere trasplante cardíaco, dispositivos de asistencia ventricular, tipo por ejemplo el HeartMate, o avanzar en un manejo paliativo cuando pues el paciente no tiene como un prospecto de recuperación. Entonces, otra cosa muy importante de la tormenta rítmica es que nosotros, a pesar de que estamos evaluando que el contexto del paciente siempre hay un sustrato, hay un porcentaje de pacientes que tienen un corazón que es macroscópicamente normal, que ecocardiográficamente no vemos alguna alteración y presentan las tormentas. Entonces, eso no tiene que ser, o mejor dicho, en estos pacientes tenemos que tratar de buscar otras causas diferentes mediante otros estudios que más adelante vamos a revisar para tratar de establecer cuál es el posible sustrato de la arritmia. Esos pacientes pues tienen un pronóstico bastante difícil, porque en la medida que esos eventos se vuelvan recurrentes, la mortalidad de ellos puede ser casi 1 de cada 3 pacientes se muere en el proceso de la reversión de la tormenta rítmica, y por lo tanto la aproximación terapéutica está fundamentada en 4 pasos importantes. La primera, pues digamos que no es un paso, sino que es una terapia que nosotros ya tenemos que instaurar, porque si el paciente cursa con una tormenta rítmica, pues la terapia eléctrica tiene que estar dentro del manejo inicial. Lo segundo, pues entonces está el uso de los antiarrítmicos, el bloqueo beta-adrenérgico efectivo, manejo con sedación y ansiolíticos, y
el soporte hemodinámico, que pues dependiendo de la condición de mi paciente, definiremos si solamente hacemos un manejo estándar, que ya lo revisaremos, o podemos hacer un manejo avanzado en el soporte. Dentro de la literatura, cuando uno revisa y pues en la experiencia con este tipo de pacientes, he encontrado que estos son los principales factores de riesgo que se deben tener en cuenta ante un paciente con tormenta rítmica, por lo que tienen un desenlace mucho peor que los otros pacientes. FEBIS que estén por debajo del 35% y peor aún que estén por debajo del 25% es un factor de riesgo. Pacientes mayores de 60 años, QRS prolongado, enfermedad renal crónica por las alteraciones hidroelectrolíticas y de sobrecarga, que el paciente haya tenido eventos previos de taquicardia ventricular y pues en los de prevención secundaria la mortalidad y la recurrencia de las arritmias puede ir del 10 al 30%, que eso pues ya está documentado en el Observo Trial, que es un estudio que se hizo en pacientes usuarios de cardiodesfibrilador, donde tomaron un brazo de 30 y 30 pacientes y evidenciaron que en el seguimiento hacían más recurrencia de arritmia y mayores complicaciones, progresión de falla cardíaca avanzada y muerte en ese grupo de pacientes. Adicionalmente, como un factor de riesgo aislado, como no hay una guía de tratamiento específica o pues digamos ninguna terapia o guía tiene que ser estandarizada, sino que tiene que pues, ser direccionada a la evolución del paciente, no hay unas guías que indiquen esto y por lo tanto un mismo paciente puede ser susceptible de múltiples tratamientos y por ende pues de pronto tenga un desenlace un poco distinto. La fisiopatología pues principalmente hay que tener en cuenta dos cosas. Lo primero, tiene que haber un sustrato, tiene que haber un disparador de la arritmia, un desencadenante y un sustrato que sostenga la arritmia. Entonces es importante, como ya mencioné, tener en cuenta la cardiopatía isquémica. Todas las cardiopatías usualmente tienen micro o macro cicatrices a nivel tanto auricular como ventricular que pueden desencadenar las arritmias y por ende generar como mecanismo más frecuente que hayan algunos focos ectópicos a los lados de las cicatrices que desencadenen eventos arrítmicos anormales que finalmente, dependiendo de la fase de la despolarización del potencial de acción, cuando están en la fase 2 tardía o en la fase 3 temprana, pues pueden desencadenar, disparar las arritmias ventriculares. Lo otro que es importante tener en cuenta es que además de la enfermedad estructural, pues también se genera, ya sea por adquisición congénita o adquirida con la medicación y otros manejos, la alteración de los canales, principalmente de sodio, potasio y calcio, que esto finalmente me puede desencadenar un tipo de arritmia ventricular de difícil manejo. Adicionalmente, dentro de las causas no isquémicas, es importante tener en cuenta las patologías como la enfermedad de Chagas, sarcoidosis, las miocarditis, que pueden generar inflamaciones locales con unas cicatrices probablemente imperceptibles que generan fibrosis localizada, unos mecanismos de alteración principalmente de los flujos de las corrientes de calcio y que finalmente también me pueden desencadenar una arritmia por macrorrentada. Entonces, pues en este cuadro, digamos que lo importante de mencionar, como les había dicho previamente, la cardiopatía isquémica estructural es quizá la causa más frecuente, pero no es la única. Entonces es importante cuando la causa sea menos probable que sea isquémica en hacer otros estudios para tratar de determinar si existe cardiopatía ritmogénica, ya sea por catecolamina, sarcoidosis, Chagas, entre otras, y particularmente hay que tener mucho cuidado con los pacientes en los que se les hace diagnóstico de miocarditis de células gigantes, que si bien es un diagnóstico que se hace muy tardíamente, porque estos pacientes la única forma de hacer el diagnóstico es haciéndolo mediante una biopsia miocárdica, esos pacientes casi el 50% cursan con unas tormentas arrítmicas de difícil manejo y tienen una mortalidad entre el 50 al 80% en estos casos. Las canalopatías, que usualmente generan arritmias ventriculares polimórficas, pues son usualmente susceptibles de corrección de los electrolitos y toca principalmente hacer un muy buen control del impulso simpático para tratar de no reincidir en esas arritmias. Ya más adelante lo vamos a revisar un poco más en detalle. Entonces, cuando ya tenemos el contexto del paciente que nos ingresa a la unidad de cuidado intensivo, pues es importante, como les mencionaba, revisar bien la historia clínica, revisar la radiografía de tórax buscando signos de falla cardíaca, signos de sobrecarga hídrica,
En el electrocardiograma, pues hacer el seguimiento de que esta taquicardia ventricular, pues según los criterios de Brugada los cumpla y que no sea una taquicardia supraventricular de conducción aberrante. En la historia clínica, pues enfocarnos a la parte de falla cardíaca, tener en cuenta otros factores precipitantes porque algunas infecciones, el uso de drogas ilícitas o inclusive el uso de medicamentos para el manejo de ciertas patologías, por ejemplo el asma o el EPOC, cuando se utiliza, por ejemplo, simpático-miméticos, pueden ser desencadenantes de estas arritmias. Dentro de los laboratorios, importante hacer pues un seguimiento no solamente a la troponina y al ProNP, no solamente para evaluar la lesión miocárdica y establecer pronóstico, sino pues también hacer el seguimiento de los electrolitos como causas reversibles de la arritmia. Importante también tener un control de gasimetría arterial y venosa. Y en los casos de pacientes jóvenes en los que estemos sospechando, pues se debería solicitar un perfil de drogas, también como diagnósticos diferenciales de estas arritmias. Estos pacientes requieren pues una monitoría muy estricta de sus signos vitales y tienen que tener una ecocardiografía, que pues es el estudio no invasivo de elección para tratar de hacer una evaluación de cardiopatía isquémica o para tratar de buscar estructuralidad en estos pacientes. Entonces es un estudio que se hace rápidamente y nos puede orientar en la gran mayoría de los casos. Y pues es también importante definir si los pacientes son usuarios de CDI para hacer reprogramación por electrofisiología o si por el contrario el dispositivo está funcionando de forma anormal para tratar de generar como un bloqueo de este impulso, porque las descargas que genera este dispositivo son bastante dolorosas, el paciente sufre bastante ansiedad y eso pues finalmente termina generando una mayor descarga simpática que los entra en arritmia. Paciente pues que evidentemente estamos sospechando de una obstrucción coronaria, pues se deben realizar cateterismos con el fin de hacer diagnóstico y tratamiento, y digamos que el catéter de Swan-Ganz que aparece ahí es más indicado para esos pacientes que vienen de difícil manejo, que requieren un mayor requerimiento de soporte vasopresor, en los cuales necesito hacer una medición más estricta de gasto cardíaco, monitoría invasiva, medición de presiones para avanzar en los tratamientos. Entonces el algoritmo que se propone, pues digamos en este artículo es este, que no difiere del de las guías de 2022, que es un paciente que ingresa con tormenta rítmica, tenemos que evaluar si tiene o no un dispositivo de tipo cardiodesfibrilador o si va a requerir de un manejo con una descarga eléctrica externa con un desfibrilador. Entonces en la primera parte del algoritmo se propone hacer como una evaluación hemodinámica, laboratorios, ecocardiográfica para descartar estructuralidad y hacer arteriografía coronaria. Dependiendo de los resultados de este estudio, entonces avanzamos al paso 2, que es el tratamiento. Entonces el tratamiento pues tiene 4 pasos que ya dijimos: antiarrítmicos, bloqueo adrenérgico, sedación y ansiolisis, y soporte hemodinámico con vasopresores o en terapias de soporte mecánico. Dependiendo pues de la condición del paciente, pues estas terapias irán avanzando, y dependiendo pues de esa respuesta, en caso de que persista la arritmia, pues lo que se debe evaluar es la necesidad de probablemente hacer un manejo definitivo mediante una ablación por catéter y hacer estudios complementarios, entre ellos la resonancia, para tratar de descartar de pronto focos de estructuralidad ocultos, hacer tomografía con emisión de positrones, que también nos puede ayudar a establecer otros diagnósticos diferenciales, y dependiendo pues también de la evolución, pues definir en qué momento el paciente es susceptible de hacer la ablación por catéter, porque a pesar de que la urgencia pues es inminente y que tiene un desenlace potencialmente fatal, la ablación por catéter no se le hace a todo el mundo, ni se hace tan rápidamente como uno creyera que se hace. Entonces, dependiendo de si el paciente progresa al manejo con ablación por catéter, entonces pues se definirá si el paciente resuelve la arritmia o no, para definir el manejo por grupo de trasplante cardíaco y falla cardíaca avanzada para llevarlo a trasplante cardíaco, o si definitivamente el paciente se va a hacer su manejo paliativo de su patología. Entonces acá observamos muy rápidamente en lo que consiste el manejo, que tiene 4 fases el manejo y tiene 3 niveles de intensidad. Entonces estos pacientes se tienen que clasificar como estables o inestables para poder definir en qué escalafón vamos a iniciar el tratamiento. Entonces vamos a irlo desglosando. Entonces, todo paciente que se encuentra o sea, mejor dicho, el mensaje grande de la charla: no todas las tormentas arrítmicas se intuban.
No todas las tormentas arrítmicas tienen que terminar en ECMO. Tenemos que hacer intervenciones tempranas para evitar la progresión de la tormenta. Entonces, los pacientes los vamos a clasificar como bajo o alto riesgo, dependiendo de esos simples criterios que están ahí. Primero que todo, estabilidad hemodinámica. Esos pacientes usualmente son usuarios de cardiodesfibrilador, por lo que la terapia que se les administra el dispositivo antes del ingreso hospitalario probablemente los salve de una muerte súbita. Por lo tanto, esos pacientes usualmente llegan más estables. Los pacientes que en el dispositivo tienen programado la estimulación antitaquicardia y que esa estimulación retorne al ritmo basal del paciente y que no genere una descarga. Digamos que son dos cosas diferentes, porque la estimulación antitaquicardia genera un impulso que controla la arritmia y el choque pues es la descarga que le genera el dolor al paciente. Si los pacientes no vienen recibiendo terapias antiarrítmicas específicas, pues eso también les da un criterio de bajo riesgo, y todo lo que es al contrario pues son de alto riesgo. Entonces lo que haríamos sería iniciar en el paso 1, que ya los vamos a evaluar. Los pacientes que se encuentran inestables o que no tienen CDI arrancarían a partir del paso 2. Si persiste la arritmia, pues esos pacientes toca evaluar en el tercer paso, que ya son las terapias de rescate, y si el paciente definitivamente no mejora, pues entraremos a hacer el tratamiento de la ablación por catéter. Si nosotros observamos, entonces todo eso era concerniente al riesgo eléctrico que tiene cada paciente. Sin embargo, el riesgo hemodinámico, como ustedes pueden ver, tiene un cambio que no es muy claro entre cuándo vasopresor, cuándo balono, cuánto ECMO, pero pues lo que sí es claro es que en la medida que vaya incrementando el soporte hemodinámico, pues asimismo iremos avanzando en las terapias. Esto no quiere decir que si un paciente se encuentra estable, pues digamos que visiblemente, clínicamente observamos que el paciente tiene un buen patrón, pero en la medida que va requiriendo mayor soporte hemodinámico, pues nosotros podremos ir avanzando en las terapias de soporte mecánico para tratar de yugular o hacer un mejor control de las arritmias ventriculares. Paso 1, antiarrítmicos. La recomendación real de las guías es iniciar con procainamida. El problema con la procainamida es, una, no está disponible. Lo segundo, hay varios estudios que demuestran el Procamio, que es un estudio que se realizó en España, mostró que la procainamida es 2 veces más eficaz que la amiodarona, no solamente en dosis, sino en tiempo de yugular la arritmia. Entonces debería ser la primera elección, pero el problema es que la procainamida está casi que contraindicada en todo tipo de enfermedad isquémica estructural. Por lo tanto, no se puede usar y pasa a ser el último escalón de rescate. Entonces, lo que se recomienda es la amiodarona. Los estudios han mostrado que entre oral y endovenosa, a pesar de que el paciente esté estable, se debe iniciar endovenosa. Da mejores resultados, la reversión de la arritmia es mucho más rápida y tiene, pues digamos que las complicaciones principales son la inotropía negativa, entonces son pacientes que empiezan a hacer bradicardia, es vasodilatador y se hipotensan los pacientes. La dosis recomendada, bolo de 300, si persiste, bolo de 150, si persiste, infusión. Las infusiones en la literatura las pueden encontrar de 2 tipos, de 1 miligramo por kilo 6 horas, luego 0,5 o de 2 y luego 1. Esa segunda no se las recomiendo porque los pacientes se hipotensan más, tienen peores desenlaces. La segunda, la lidocaína. La lidocaína tiene estudios respecto a amiodarona donde no mostró tener superioridad y sí es levemente inferior, pero como mecanismo de segunda línea se puede utilizar. Muy pocas personas tienen disponibles, la verdad en el centro donde yo trabajo no tenemos disponible medir niveles de lidocaína, que es como uno debería hacer la titulación del soporte. Entonces se debe iniciar a dosis de 1,5 por kilo en bolo, persiste la mitad de las dosis en bolo, y si no, se puede de 1 hasta 4 miligramos minutos de infusión. Por encima de 5 miligramos minutos es potencialmente tóxica, pueden aparecer principales eventos adversos como las convulsiones, entonces no usarlas a dosis superiores a 5. Y el problema es que como la titulación es muy delgada, a dosis superiores a 2 miligramos minuto, no les recomiendo esas dosis, deben ser máximo hasta 2 miligramos minuto. Finalmente, pues la procainamida, solamente en el caso de que esté disponible y en el caso de que se esté utilizando alguno de esos dos, se debe suspender idealmente la lidocaína y titular hacia la baja la amiodarona. Segundo paso, bloqueo adrenérgico.
El propanolol es el betabloqueador de elección porque al no ser selectivo actúa sobre los receptores beta 1 y beta 2 generando un mejor control. El metoprolol solamente actúa sobre los receptores beta 1, por lo tanto no es ideal usarlo. Sin embargo, en el caso de la persistencia de la arritmia o pacientes muy inestables se puede emplear la terapia dual de propanolol y poner bolos de metoprolol para controlar la arritmia. Si persiste con la arritmia, pues se ofrecen otras opciones terapéuticas de bloqueo adrenérgico como la anestesia epidural, el bloqueo de ganglio sellado, y si estas son efectivas, mucho después de la ablación por catéter, considerar la simpatectomía. Esa no se debe considerar antes, ni es un paralelo de tratamientos, no es decir bloqueo o simpatectomía, no. Se debe hacer bloqueo de ganglio estrellado y si es efectivo, ahí sí considera la simpatectomía. Y ya vamos a ver algunos criterios para considerarla. Y pues estos son los estudios, esta es una respuesta realmente donde explica muy bien la fisiopatología y por qué el beneficio de utilizar propanolol versus metoprolol. Tercer paso, sedación. Si el paciente está estable, podemos utilizar bolitos pequeños de midazolam, podemos utilizar diazepam o lorazepam, la que tenemos disponible, inclusive darlos vía oral. Si el paciente persiste inestable, pues considerar hacer la administración endovenosa de los mismos y avanzar a la dexmedetomidina, que también está bastante recomendada, pero vigilando la hipotensión y la bradicardia que produce como efectos secundarios más comunes. Tercero, si el paciente persiste con la arritmia o no se ha logrado controlar el cardiodesfibrilador, en esos pacientes es que se propone intubarlos y darle anestesia general, darles sedación profunda con un RAS de -3 o superior y darle pues infusión con propofol o fentanil que tiene efectos cardiodepresores importantes que nos pueden ayudar a yugular la arritmia. El paso 4 es finalmente pues el soporte hemodinámico. Entonces se propone iniciar con fenilefrina, pero esa no está tan disponible para sostener una infusión continua, por lo tanto la vasopresina es nuestro vasopresor de elección, por lo que no tiene efecto beta, como ya lo explicó previamente nuestra compañera. Entonces, y en el caso de que persista muy hipotenso el paciente, de los otros vasopresores, el que a pesar de que tiene un efecto proarrítmico, el que tiene menos carga es la norepinefrina. Sin embargo, la dosis recomendada máxima es hasta 0.2, más de eso no se debería subir y si el paciente persiste inestable, se deberían utilizar dispositivos de asistencia mecánica, como el balón de contrapulsación o, en los casos más severos, el ECMO preferiblemente se utiliza en estos casos. Respecto pues, a las guías de 2022 para el manejo de la tormenta arrítmica, muy importante, que no lo menciona el algoritmo, es el control del dispositivo. Si nos ingresa un paciente y no tenemos el servicio de electrofisiología, que puede pasar de forma frecuente, si el dispositivo está generando descargas inapropiadas, hay que tratar de apagarlo. Entonces se le pone el imán y luego se hace el control de la arritmia. Finalmente, en los algoritmos pues dividen las arritmias ventriculares como polimórfica y monomórfica, esta es la continuación, y les muestro que en el espectro de la taquicardia ventricular polimórfica hay una gran cantidad de diagnósticos diferenciales y que pues requieren tratamientos completamente diferentes, que vamos a iniciar con el estándar, pero que tenemos que tratar de establecer cuál es la posible causa. El problema es que menos del 10% de los casos de tormenta arrítmica tiene una causa clara. Por lo tanto, va a ser muy difícil establecerlo, pero miren toda la cantidad de diagnósticos que surgen y de tratamientos diferentes. Por lo tanto, otros los mensajes de esta charla es tratar de buscar tanto el disparador como el sustrato. Finalmente, el uso del marcapaso, que está indicado en casos muy puntuales, pero ha demostrado en algunos trabajos que disminuye de forma temporal la taquicardia ventricular. Una vez se ha logrado restablecer un ritmo basal, lo que se hace es poner un marcapaso transvenoso, dejarlo levemente por encima de la frecuencia basal del paciente para tratar de frenar o yugular la producción de arritmias ventriculares. Respecto pues, a los dispositivos avanzados, es importante tener en cuenta que la función de estos dispositivos son tres cosas. La primera, tratar de disminuir la recurrencia, no es un tratamiento como tal de la tormenta. Lo segundo es que va a permitir que haya una mejor tolerancia a la ablación por catéter, porque de hecho dentro de las recomendaciones es que el paciente esté lo más estable posible.
Y lo tercero es pues, o disminuye o enlentece la progresión de la disfunción de órgano. Y pues esta es una foto reciente tomada el 5 de este mes de un paciente en la cual podemos evaluar cómo progresa el soporte. Entonces es un paciente que ingresó en un posoperatorio de una valvulopatía, un reemplazo de una válvula mitral y aórtica, y el paciente entra en tormenta. Y fuimos empezando a avanzar en el soporte, como es un paciente que no tenía un CDI y adicionalmente tenía un contexto posoperatorio, es un paciente inestable, y fuimos avanzando en el soporte. Entonces tiene balón de contrapulsación, la terapia ECMO, la terapia de reemplazo renal para tratar de disminuir la sobrecarga de volumen, en la parte superior izquierda el marcapaso, ventilación mecánica, el NIRS, pues para guiar las terapias de ECMO, y pues si ustedes observan y me creen en el monitor, la arritmia estaba completamente controlada. Pero entonces tuvimos que avanzar demasiado en estos pacientes y es por eso saber cuáles son los pasos de tratamiento y hasta dónde le podemos ofrecer a estos pacientes. Ya cuando empezamos a pensar de que la única opción de tratamiento es la ablación, pues se hace esta escala, es el Penner's Score, que es una escala que se diseñó en el 2015 para tratar de establecer tanto pronóstico a 30 días en mortalidad y trata de establecer si va a presentar o no complicaciones en el intraoperatorio de la ablación. Como la ablación es un procedimiento que puede durar de 3 a 6 horas, es importante establecer qué porcentaje o cuál es la probabilidad de que esos pacientes se van a complicar, teniendo que los pacientes por encima de 15 puntos tienen un altísimo riesgo de complicación, y el grupo de electrofisiología pues deberá hacer una lista de chequeo que tiene como fines categorizar cómo está el paciente, optimizar los manejos previos y tener un plan de tratamiento en la ablación pues para disminuir las complicaciones. Entonces, la ablación por catéter lo que busca es terminar o prevenir arritmias, pero idealmente en los pacientes mayores que estén más estables para prevenir las complicaciones. Y es importante saber de que este procedimiento sí tiene un impacto en la mortalidad según el registro bueno que se realizó en España en una cohorte de pacientes donde se meten en 2 brazos, que se hizo manejo a las 12 horas, a las 24 a las 48 horas y observó una mejoría posterior a las 48 horas. Entonces la ablación por catéter, como les digo, no es, a pesar de que uno creyera que es algo urgente de realizar, si no se estabiliza el paciente, ellos igualmente tienen un desenlace potencialmente fatal. Adicionalmente, cuando los pacientes se encontraban en terapia ECMO, se observó también en ese registro que tuvieron un mejor desenlace, y los de peor pronóstico, como les mencionaba, fracción de eyección disminuida por debajo del 25%, pacientes que venían recibiendo CDI y los que habían tenido ablación previa. La simpatectomía pues está indicada en los casos en los que la ablación por catéter no funciona, y la ablación por catéter no puede no funcionar en algunos casos dependiendo del foco de la arritmia. Cuando está pues en la parte de músculo papilar o está a nivel transmural, es muy difícil que con la ablación por catéter, independiente de su método, ya sea por crioablación o por radiofrecuencia, que básicamente significa frío o caliente, es muy difícil llegar a esas partes y sobre todo en las cardiopatías hipertróficas. Entonces, la simpatectomía puede ser una estrategia de manejo definitivo en esos pacientes. Finalmente, la enfalla cardíaca avanzada. Estos pacientes pues es un espectro bastante difícil y dispendioso de poder evaluar, ofrecer una terapia posterior, porque pues el hecho de que aparezca una tormenta arrítmica es un indicativo de una progresión de la enfermedad, y por ende pues esos pacientes finalmente van a tener una difícil respuesta a los tratamientos de base y van a progresar a falla cardíaca avanzada. Entonces, dependiendo pues de unas listas de chequeo que tienen los grupos de trasplante y de falla cardíaca y el reporte de los estudios que se hacen, que son bastantes, pues se va a definir si el paciente se beneficia o no de hacer ya sea trasplante cardíaco o adquirir un dispositivo de asistencia ventricular. Entonces, pues esto realmente es bastante difícil, porque pues esto indica poner un paciente en lista de espera, dejar una terapia de alto costo como lo es el ECMO, la terapia de reemplazo renal, entre otras terapias avanzadas, mucho tiempo, y muchas veces los pacientes no logran tolerar la alta carga rítmica que les desencadena la tormenta. Como conclusiones, entonces es importante mencionar de que la tormenta rítmica es una emergencia y que requiere un manejo por un grupo multidisciplinario dentro pues,
idealmente una unidad de cuidado intensivo cardiovascular con cardiólogo, electrofisiólogo, trasplante cardíaco y falla cardíaca, pues idealmente. El manejo es individualizado, lo que les mencionaba, no todos los pacientes requieren estar intubados o con soportes avanzados, sino que es un manejo escalonado dependiendo de la condición de mi paciente. Finalmente, pues es un compromiso que requiere alto soporte, sí. Esos pacientes usualmente, si no se logra yugular la arritmia, pues terminan intubados, pero el mensaje, como les menciono, no todos necesitan avanzar tanto en el soporte, pero pues cada paciente se comporta diferente como lo vimos en la imagen que les mostré. Muchísimas gracias.